The Apostle Peter El apóstol Pablo escribió que los discípulos de Jesucristo deben ser compasivos. En ese espíritu, deseo dirigir mis palabras a los que padecen alguna forma de enfermedad mental o un desorden emocional, sean esas aflicciones leves o severas, de breve duración o persistentes durante toda la vida. Tenemos una idea de la complejidad de tales asuntos cuando escuchamos a profesionales hablar de neurosis y de psicosis, de predisposiciones y compulsiones genéticas, de bipolaridad, paranoia y de la esquizofrenia. Por más desconcertante que esto sea, estas aflicciones son algunas de las realidades de la vida mortal, y reconocerlas no debería causar más vergüenza que el reconocer el batallar con la presión arterial alta o la repentina aparición de un tumor maligno. Al buscar la paz y comprensión en cuanto a estos temas difíciles, es crucial recordar que vivimos y elegimos vivir en un mundo caído en el que, por designio divino, nuestro esfuerzo por lograr la divinidad será puesta a prueba una y otra vez. La gran seguridad de este plan es que se nos prometió un Salvador, un Redentor, que mediante nuestra fe en Él nos levantaría triunfantes por encima de esas pruebas y dificultades, aun cuando el precio para hacerlo sería inmenso, tanto para el Padre que lo mandó como para el Hijo que vino. Es solo el aprecio de ese amor divino lo que hará que nuestro propio sufrimiento, mucho menor, sea en primer lugar soportable, luego comprensible y finalmente redentor. Permítame dejar las enfermedades extraordinarias que he mencionado para concentrarme en el trastorno depresivo mayor, MDD, por sus siglas en inglés, o más comúnmente llamada la depresión. Cuando hablo de esto, no estoy hablando de tener un mal día, ni de plazos tributarios u otros momentos de desaliento que todos pasamos. Todos sentiremos ansiedad o desánimo en alguna ocasión. En el libro de Mormón dice que Amón y sus hermanos se sintieron deprimidos en un momento muy difícil, y los demás también podemos estarlo. Pero hoy hablo de algo más serio, de una aflicción tan severa que restringe de manera importante la habilidad de la persona de funcionar plenamente, un abismo en la mente tan profundo que nadie responsablemente sugeriría que él mismo desaparecería si las víctimas simplemente levantaran los hombros y pensaran de manera más positiva, pese a que soy un ávido defensor de que levantemos los hombros y pensemos en forma positiva. No, esta noche oscura en la mente y del espíritu es más que un simple desánimo. He visto cómo le afectó a un hombre absolutamente angelical cuando murió su amada esposa después de 50 años de casados. La he visto en mujeres después de tener un bebé, lo que con eufemismo llaman depresión posparto. La he visto afligir a estudiantes ansiosos, militares veteranos, abuelas preocupadas por el bienestar de sus hijos adultos. Y la he visto en padres jóvenes que tratan de mantener a su familia. En ese respecto, aterradoramente, una vez la vi en mí mismo. En un momento de nuestra vida de casados, cuando los temores financieros se sumaron a una intensa fatiga, sufrí un golpe emocional que fue inesperado y muy real. Con la ayuda de Dios y el amor de mi familia, seguí funcionando y trabajando. Pero incluso después de todos estos años, sigo sintiendo una profunda compasión por otras personas afectadas por una oscuridad más crónica y profunda que la que yo tuve. En todo caso, a todos nos han inspirado valor las personas que, en las palabras del profeta José, escudriñaron y contemplaron el abismo más oscuro y perseveraron a través de él. Entre ellos, grandes personas como Abraham Lincoln, Winston Churchill y el elder George Albert Smith, siendo el último uno de los hombres más generosos y cristianos de nuestra dispensación,
que luchó con depresión recurrente por varios años antes de llegar a ser universalmente amado, octavo profeta y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de actuar cuando ustedes o sus seres amados afrontan dificultades mentales o emocionales? Ante todo, nunca pierdan la fe en su Padre de los cielos, quien los ama más de lo que pueden comprender. Como dijo el presidente Monson tan conmovedoramente a las hermanas de la Sociedad de Socorro el pasado sábado por la noche, ese amor nunca cambia. Está allí para cuando se sientan tristes o felices, desanimadas o esperanzadas. El amor de Dios está allí, ya sea que sientan que me lo merezcan o no, simplemente, siempre está allí. Nunca jamás duden eso y nunca endurezcan sus corazones. Fielmente sigan las eficaces prácticas de devoción que llevan al Espíritu del Señor a sus vidas. Busquen el consejo de los que poseen las llaves de su bienestar espiritual. Pidan y atesoren las bendiciones del sacerdocio. Tomen la Santa Cena cada semana y aférrense a las promesas de perfección contenidas en la expiación de Jesucristo. Crean en los milagros. He visto tantos de ellos suceder. Cuando toda otra indicación decía que ya no había esperanza, la esperanza nunca se pierde. Si esos milagros no llegan enseguida, plenamente o parecen que no llegan, recuerden el angustiado ejemplo del Salvador. Si la amarga copa no pasa de nosotros, bebámosla y seamos fuertes, confiando en días más felices por delante. Al prevenir cualquier enfermedad cuando sea posible, estén pendientes de los indicadores de estrés en ustedes mismos y en otras personas a las que puedan ayudar. Como con su automóvil, estén alertas a las temperaturas elevadas, a la velocidad excesiva o al bajo nivel de combustible. Cuando afronten una depresión por agotamiento, hagan los ajustes necesarios. La fatiga es un enemigo común para todos nosotros. Así que bajen la velocidad, descansen, repongan energías y recárguense. Los médicos nos prometen que si no nos tomamos el tiempo para mantenernos sanos, sin dudas, después tomaremos el tiempo estando enfermos. Si las cosas siguen debilitándonos, busquen el consejo de personas confiables y certificadas, personas con destrezas profesionales y buenos valores. Sean honrados con ellos acerca de su historial y sus dificultades. Consideren de manera responsable y con oración el consejo que les den y las soluciones que prescriban. Si tuvieran apendicitis, Dios esperaría que pidieran una bendición del sacerdocio y que además obtuvieran la mejor atención médica disponible. Lo mismo se aplica a los trastornos emocionales. Nuestro Padre en los cielos espera que usemos todos los maravillosos dones que Él nos ha proporcionado en esta gloriosa dispensación. Si ustedes son la persona afligida o quienes cuidan de una persona afligida, traten de no abrumarse con la enormidad de su tarea. No asuman que pueden arreglar todo, pero arreglen lo que puedan. Si esos son pequeños triunfos, siéntanse agradecidos por ellos y sean pacientes. En las Escrituras, docenas de veces, el Señor manda a alguien: callad o quedaos tranquilos y esperad. El sobrellevar pacientemente algunas cosas es parte de nuestro aprendizaje en la vida mortal. Para quienes cuidan de una persona afligida, en su esfuerzo devoto por ayudar a otra persona con su salud, no destruyan la suya. En todas esas cosas sean prudentes. No corran más a prisa de lo que sus fuerzas les permitan. Independientemente de lo que sean o no capaces de hacer, pueden ofrecer sus oraciones y dar su amor sincero. La caridad es sufrida, es benigna. No se irrita, sino todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser. También recordemos que con cualquier enfermedad o desafío difícil, aún hay mucho más en la vida por lo que tener esperanza y gratitud. Somos infinitamente más que nuestras limitaciones o aflicciones. Stephanie Clark Nielsen y su familia han sido nuestros amigos por más de 30 años. El 16 de agosto de 2008, Stephanie y su esposo Christian tuvieron un accidente de avión y el fuego
posterior, producto del accidente, la dañó tan horriblemente que solo reconocieron las uñas pintadas de sus pies cuando los familiares llegaron para identificar a las víctimas. No había casi ninguna posibilidad de que Stephanie viviera. Después de 5 meses en coma inducido, se despertó y se vio a sí misma. Eso causó daños psicológicos y una horrible depresión. Tenía 4 hijos menores de 7 años y Stephanie no quería que la vieran nunca más. Sintió que sería mejor no estar viva. Pensé que sería más fácil, Stephanie me dijo una vez, si se olvidan de mí. Y yo me iba de sus vidas silenciosamente. Pero para su honor eterno y con las oraciones de su esposo, familia, amigos, sus 4 hermosos hijos y la quinta, que nació hace solo 18 meses, Stephanie se abrió paso en el abismo de la destrucción para ser una de las más populares mamá blogger del país, declarando abiertamente a los 4 millones que siguen su blog que su propósito divino en la vida es ser madre y para apreciar cada día que le ha dado esta hermosa tierra. Sea cual sea su lucha, hermanos y hermanas, ya sea mental o emocional, física o de otro tipo, no voten contra el preciado valor de la vida acabando con ella. Confíen en Dios. Aférrense a su amor. Sepan que un día el alba romperá intensamente y todas las sombras de la mortalidad huirán. Aunque sintamos que somos como una vasija quebrada, como dijo el salmista, debemos recordar que esa vasija está en las manos del alfarero divino. Las mentes quebradas que pueden curar de la misma manera que los huesos y los corazones rotos se curan. Mientras Dios está trabajando, haciendo esas reparaciones, el resto de nosotros puede ayudar siendo misericordioso, no juzgar y ser amables. Testifico de la santa resurrección, ese don inefable que es la piedra clave de la expiación del Señor Jesucristo. Junto con el apóstol Pablo, testifico que aquello que se sembró en corrupción algún día se levantará en incorrupción y que lo que se sembró en debilidad al final se levantará en poder. Testifico del día en que nuestros seres queridos que tenían discapacidades en la vida mortal se presentarán ante nosotros glorificados y grandiosos, asombrosamente perfectos en cuerpo y mente. ¡Qué momento emocionante será! No sé si sentiremos mayor felicidad por ser testigos de tal milagro o porque ellos serán totalmente perfectos y libres al fin. Hasta que llegue aquella hora en que el consumado don de Cristo sea evidente para todos nosotros, ruego que vivamos por la fe, nos aferremos a la esperanza y seamos compasivos el uno con el otro a lo largo del camino. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.